hay situaciones difíciles, pero queremos pedirte, por favor, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, respondiendo, sanando, cualquiera sea la necesidad. Manifiesta tu poder y tu gloria para que así, Señor, veamos el mover de tu espíritu en cada vida. Gracias, Señor, porque eres bueno. Entréganos hoy tu palabra, pues para eso hemos venido, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, este pasaje del Evangelio de Mateo es un pasaje que ha dado mucho de qué hablar a los comentaristas de la Biblia cuando se hace la pregunta que quizás usted y yo nos hemos hecho en algún momento: ¿cuál fue la motivación real por la cual Judas traicionó a Jesús? Y al pensar, hermanos, en esa pregunta, como le dije, los comentaristas de la Biblia no se ponen de acuerdo cuál pudo haber sido la razón o el móvil que mantuvo la decisión de Judas de traicionar a su maestro. Dentro de esas explicaciones que dan los especialistas, una de ellas, hermanos, tiene que ver con que en realidad Judas lo que hizo fue tratar la manera de provocar una condición de insurrección en medio del pueblo para que a través de esa insurrección finalmente Jesús fuera coronado como rey de los judíos. Por eso es que él trató la manera de provocar la captura de Jesús en manos de los sacerdotes y de los dirigentes de la religión judía, y que el pueblo, al ser testigo de esa captura del Señor, el pueblo se iba a sentir enardecido y se iba a levantar en armas. Y una vez el pueblo se levantara en armas, eso iba a provocar que finalmente Jesús fuera colocado como rey de Israel. Es decir, que era como un intento de querer dar golpe de estado. Esa es la explicación que dan algunos especialistas de la Biblia. Es decir, que Judas en realidad no es que estaba tan interesado en las 30 piezas de plata, sino que él lo que quería era provocar la captura de Jesús y así agitar a las masas para que se sublevaran contra el poder
y así finalmente Jesús convertirse en el rey anunciado para Israel. Esa es una explicación. Otra explicación que trata la manera de descubrir los motivos de detrás de esta escena que seguramente ha inquietado a muchas personas cuando leen la Biblia, es que algunos piensan o creen que en realidad Judas lo que estaba buscando no era que el pueblo se rebelara contra el poder establecido, sino que Jesús manifestara su poder. Es decir, que si Jesús era capturado, entonces él se iba a tener que defender, pero no defenderse, hermanos, tanto en el plano humano, sino sobrenaturalmente. Jesús, recuerde que Judas, hermano, había caminado con Jesús y sabía que Jesús tenía poder. Judas vio, hermanos, la tempestad calmarse. Judas vio cómo los endemoniados eran libres. Judas vio cómo los leprosos eran sanados. Entonces él dijo, bueno, si ponemos en peligro o en riesgo a Jesús, Jesús hará una obra de liberación de sí mismo, y eso finalmente va a terminar convenciendo a los sacerdotes y a los religiosos del templo para entender que Él en realidad es el Mesías. Esa es otra explicación, es decir, es la explicación que se conoce como la teoría de la presentación. Y se llama teoría de la presentación porque lo que Judas está haciendo es presentando a Jesús frente a los religiosos para que manifieste su poder, para que haga una señal. Esta es la segunda hipótesis de por qué Judas traiciona al Señor. Pero me llama la atención, hermanos, que estas dos teorías, tanto la de la insurrección como la de la presentación, ninguna, usted se fijó y conoce la Escritura, ninguna de esas dos cosas pasó. Es decir, cuando Jesús es capturado, el pueblo no se rebela, al contrario, el mismo pueblo demanda la crucifixión del Señor Jesús. Es decir, que el tiro salió por la culata. Cuando incluso Jesús es presentado ante los sacerdotes, Él no hace nada por defenderse y tampoco manifiesta una señal de poder. Entonces, ni lo uno ni lo otro, si fuera cualquiera de estas dos posibles motivaciones, podríamos decir que Judas no consiguió nada. Es decir, que él no reflexionó en el pecado que estaba cometiendo. Suponiendo, hermanos, que hubiese sido cualquiera de estas dos hipótesis, la de la presentación o la de la insurrección, lo que Judas no hizo fue reflexionar en las consecuencias que su decisión estaba repercutiendo en la persona de Jesús. Él no reflexionó en ningún momento en el daño que le estaba provocando al Señor y en el daño que él mismo se estaba colocando. La tercera hipótesis es que en realidad en Judas siempre hubo codicia, que es lo que la Biblia enseña, que en él siempre hubo codicia, pero el precio que se pidió por el Señor Jesús en realidad era un precio muy bajo en relación para lo que Jesús representaba. Y aquí, hermanos, lo interesante de esto es que dice la Escritura que Judas viene a despertar cuando los ancianos y los sacerdotes finalmente toman la decisión de matarlo. Judas lo que no pensó era que Jesús iba a terminar condenado. Eso no lo consideró. Es decir, cualquiera sea la motivación que llevó a Judas a traicionar al maestro, él no contempló en cualquiera de esos posibles escenarios la muerte de su maestro. Pero dice el versículo 1: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. La resolución de los religiosos no fue castigar, no fue ni siquiera, hermanos, tomar una medida preventiva, no, era una medida definitiva, era llevarlo a la muerte.
Y dice que lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador, para que hiciera efectiva la condena de muerte. Es ahí cuando Judas viene a despertar que él no contempló ese posible escenario, el escenario de la muerte de su maestro. Dice el versículo 3: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Me gusta mucho cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, porque eso fue lo que Judas sintió. No arrepentimiento, sino remordimiento. Ahí es donde Judas finalmente despierta la realidad que su decisión ha sido la peor. Nosotros, hermanos y hermanas, en la vida tomamos decisiones. Muchas de estas decisiones son el resultado de la reflexión que nosotros hacemos sobre las diferentes posibilidades que nosotros tenemos ante un escenario. Pero cuán importante es que nosotros pensemos que cada una de nuestras decisiones va a repercutir no solamente en nosotros, sino que finalmente también va a repercutir en la vida de las personas que más amamos. Hay repercusiones, hermanos, que terminan afectando a las personas que más amamos o que están a nuestro alrededor. Por eso es que nosotros, hermanos, al momento de decidir, al momento de planificar algo, siempre nosotros debemos de valorar en los costos que va a tener esa decisión, especialmente cuando se trata de algo tan importante como la vida de las personas que están a nuestro lado. Judas, por su lado, suponiendo que sea la primera teoría, que era la de agitar a las masas para que se levantaran en contra de Roma y en contra de los religiosos, Judas no contempló la posibilidad de la muerte de su Señor. Suponiendo que fuera la segunda hipótesis, que era la de la presentación, Judas también no consideró el hecho de que Jesús no iba a hacer una señal frente a ellos, no se iba a defender él solo, no iba a manifestar su poder. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería era precisamente que las personas creyeran en él, no por la fuerza, ni tampoco por señales. Si hay algo que nosotros también debemos de comprender en esto de la fe, es que Dios no quiere que lo sigamos a él por la fuerza. ¿Quién está aquí por la obligación, hermano? ¿A quién lo tienen obligado acá en este lugar? Si hay alguien que aquí está obligado, no tenga ninguna pena en levantarse y retirarse. Pero si hay alguien que está aquí a la fuerza, no le va a sentir gusto a esto. Pero si hemos venido por nuestra propia voluntad, entonces vamos a sacarle la mayor riqueza de estar en la presencia del Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí con toda su voluntad? Eso es lo que Dios quiere. Dios lo que desea no es las cosas por la fuerza. Y Judas lo que quería, si fuera esa la motivación de él, que la gente a la fuerza hicieran rey a Jesús. Uno tiene que tener un gran cuidado, hermanos, porque especialmente los que somos padres podemos caer en el peligro de pensar que porque como yo soy cristiano, yo a la fuerza voy a obligar a mi hijo a que sea cristiano. Pero como dice el Evangelio de Juan, que los hijos de Dios no son, hermanos y hermanas, aquellos que se constituyen por carne o sangre, ni por voluntad humana. Todo aquel que es hijo de Dios es el Señor el que lo constituye su hijo. Entonces yo no puedo obligar a las personas a que crean en Jesús. ¿Sabe cuál es el mayor engaño que pueden tener los cristianos? Es que nosotros pensemos que si llega alguna vez algún presidente que sea cristiano y promueve leyes cristianas, entonces el país finalmente va a terminar cambiando. No, hermanos,
Dios no quiere que la gente cambie a la fuerza. Dios no quiere que las personas tengan un arrepentimiento porque están convencidos que el evangelio es la verdad. Solamente podemos llegar a Dios cuando con humillación, con contrición de espíritu, finalmente reconocemos que Jesús es el Señor y Él es el Salvador. Usted puede venir aquí a la iglesia y traer a la fuerza a alguien. Mira, si no vas conmigo hoy a la iglesia, al llegar a la casa no te hago almuerzo, le dice la esposa. O si no vas conmigo a la iglesia, yo no te voy a dar esto o aquello. Lo que va a provocar en esa persona es que va a venir un poco a la fuerza, pero eso no va a cambiar a nadie. Eso no va a cambiar a nadie. Judas, hermanos, quizás pensó: si la gente se agita, si la gente se mueve, si la gente ve que el maestro está siendo capturado, entonces la gente se va a levantar en armas, porque le están condenando y aprisionando a su líder espiritual. Pero Jesús, hermanos y hermanas, dejó que el curso de la historia siguiera su rumbo y que la gente tomara su decisión. Por eso es que cuando las autoridades presentan a Barrabás y a Jesús en un intento de Pilato por tratar la manera de no tomar él una decisión, la Biblia dice que la gente decidió. ¿Y a quién escogió la gente, hermanos? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás, correcto. Jesús no obligó a nadie. Mucha de la gente que estaba pidiendo ahí: Barrabás, 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 habían recibido sanidades de Jesús, habían recibido milagros de Jesús, y Jesús los pudo haber obligado a que creyeran en Él, pero no lo hizo, porque Él espera que el seguimiento a Jesús sea algo voluntario, que haya un reconocimiento humilde de decir: sí, el Señor es el dador de la vida, sí, el Señor es el Mesías de Israel. Pero a la fuerza Dios no quiere nada. Las viejitas tienen un dicho que dice: la comida ni a la fuerza es buena. Y eso es cierto. Pero también, hermanos y hermanas, tener una religión, llámese esta evangélica, a la fuerza, eso no le va a hacer bien a nadie. Porque la religión no cambia el corazón de nadie. El único que cambia el corazón es Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando tenemos un encuentro real con Él. Entonces vea cómo Judas quería provocar a la fuerza que la gente terminara creyendo en Él, suponiendo que fuera esa la motivación de Judas. La segunda motivación, que era la de la presentación, si Judas pensaba: es que cuando Jesús sea capturado, Él va a hacer algún milagro, alguna señal para que crean en Él. Segundo gran error, porque Jesús tampoco es un hechicero o un mago que solo porque alguien quiere ver una señal para que termine creyendo en Él, entonces Él lo va a hacer. ¿Cuánta gente también no hay, hermanos y hermanas, que va detrás de las señales? Es que si yo veo un ciego ver, entonces voy a creer. Es que si yo veo un paralítico que camina, entonces sí voy a creer. Es que si yo veo que un muerto se levanta, entonces sí voy a creer en Jesús. Jesús tampoco quería que la gente lo siguiera a Él porque Él hacía señales. ¿Cuánta gente también no hay que dice cosas como: si Jesús me da un trabajo, entonces me hago cristiano. Si Jesús me da novia, entonces sí voy a creer en Él. Si Jesús me da carro nuevo, entonces voy a creer en Él. ¿Qué va a provocar eso en la persona? Un corazón interesado, que solo porque le están dando, que solo porque Jesús lo sana, que solo porque Jesús le provee, entonces lo va a seguir. Pero el día que Buda o el diablo les haga otro milagro, van a abandonar al Señor y van a ir detrás de Él. Entonces Jesús no hizo ninguna señal tampoco. Suponiendo que esa hubiese sido la motivación de Judas, cuando esté frente al sumo sacerdote, seguramente Jesús va a sanar a alguien, seguramente Jesús va a mostrar su poder, quizás va a venir un ángel y así la gente va a creer en Él.
No, hermanos y hermanas, no es ese tampoco el deseo del Señor, que nosotros creamos en Él por lo que Él hace, sino que Dios desea que nosotros creamos en Él por lo que Él es, que pongamos nuestra esperanza en Él por lo que Él es. Claro que Dios tiene poder. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso? ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios puede sanar al enfermo? Claro que lo puede hacer y lo hace. Pero Él no quiere que nosotros lo sigamos porque vemos un milagrito. Y ese es el problema de muchos Judas que hay ahora detrás de los púlpitos de las iglesias. Y es, mire, crea en Jesús y ya va a ver que el Señor le va a dar esto. Crea en Jesús y le va a dar dinero. Crea en Jesús y ya va a ver que el Señor le va a dar una nueva esposa, un nuevo esposo. Cosas como esas. No solamente Judas traiciona a Jesús, muchos hoy traicionan el evangelio. Muchos hoy traicionan el evangelio cuando piensan que Dios está ahí, hermanos, pidiendo: por favor, crean en mí, pobrecito yo, tengan fe en mí. No, hermanos, Dios no nos necesita a nosotros, somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Y por eso es que tenemos que tener una perspectiva adecuada. Entonces yo le pregunto a usted esta mañana: ¿usted por qué sigue a Jesús? ¿Porque lo han convencido? ¿Porque le han dicho? Yo sé, hermanos, fíjese, conozco a alguien que le dijo al que ahora es su esposo, pero cuando fueron novios, le dijo la muchacha: mira, si no vas conmigo a la iglesia y no te haces cristiano, yo no puedo ser tu novia. ¿Qué cree que hizo este fulano? Para andar con la cipota, hizo el mate de que creía en Jesús. Vaya, ya soy cristiano, le dijo. ¿Querés ser mi novia? Sí, le dijo ella. Se terminaron casando, hermanos, y el matrimonio fue un desastre completamente. Porque gente convencida. La iglesia está llena de gente convencida. Están convencidos. Así como 2 más 2 es 4, creen que Dios existe y solo eso. Pero Dios no quiere gente convencida. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere confesión de pecado. Pero también hay gente que está a la espera de un milagrito. Es que si el Señor me da el carrito que quiero, es que si el Señor me da el trabajito que quiero, es que si el Señor me hace el milagrito. Dios no quiere que hagamos eso, porque eso es también traición a Jesús, es traicionarlo a Él. ¿Qué provoca la traición? Preguntémosle a Judas, porque Judas traicionó al maestro. Dice, hermanos y hermanas, verso 3: cuando vio que lo habían condenado, él sintió remordimiento. Él dijo: ¿qué he hecho? Ese es el problema cuando nosotros tomamos decisiones que no reflexionamos. Ya cuando vemos las consecuencias de nuestra falta y de nuestro pecado, venimos a darnos cuenta que ¿qué hicimos? Por eso, hermanos, es que cuando la tentación toque la puerta de nuestro corazón, piensa a quiénes vas a dañar, piensa a quiénes vas a lastimar. Probablemente cuando cedas a la tentación, tú vas a sentir el placer del pecado, pero sin darte cuenta, esa hiel que te estás bebiendo va a ser veneno que va a circular en tu corazón y va a lastimar y a herir a tus propios hijos. Eso es lo que pasa cuando un hombre o una mujer caen en adulterio. ¿Qué es lo que ve el adúltero? Lo que ve el adúltero, hermanos, es la silueta de la mujer. Son las palabras bonitas que le dice el hombre, pero no piensa en el daño que le va a ocasionar a sus hijos. No piensa en que va a destruir su matrimonio. No piensa en que va a vivir en una condición de zozobra. ¿Cuándo viene a despertar? Cuando se da cuenta que ha traicionado a su esposo, cuando se da cuenta que ha traicionado a su familia, cuando se da cuenta que ha traicionado a sus hijos.
Pero cuando viene a despertar se da cuenta que ya es demasiado tarde. Judas vino a abrir los ojos de su traición, pero ya muy tarde. Nosotros también, hermanos, podemos venir a despertar cuando ya las cosas son demasiado tarde. Por eso es importante que nosotros reflexionemos en eso que estás decidiendo. Esa decisión que vas a punto de tomar, ¿a quiénes vas a dañar? Y tú puedes tener las mejores intenciones. Volvemos otra vez a Judas. Suponiendo que cualquiera de estas dos hipótesis es verdad, yo le aseguro que uno podría decir, no, es que Judas tenía una muy buena intención. Sí, pero por muy buena intención que aparentemente sea, al final le ocasionó un daño a quien no quería dañar. Y uno puede ver el remordimiento de Judas. Vea lo que dice el verso 4: he pecado. Primero hay una confesión. Segundo, hermanos, dice, he entregado sangre inocente. Hay una confesión de su pecado. ¿A quiénes se los estaba diciendo? A los sacerdotes, con quienes había estado platicando, con quienes había estado negociando la cabeza del Señor. Pero mira el trato que los sacerdotes le están dando ahora a Judas. Verso 4: y eso a nosotros qué nos importa, allá tú, cosa tuya. Si uno hubiese escuchado las conversaciones de Judas y de los sacerdotes antes de que Jesús fuera capturado, yo le aseguro que los sacerdotes trataban a Judas: don Judas, pase adelante, le presento al sumo sacerdote, ¿qué tal? Mucho gusto. Con que nos quiere dar información valiosa acerca de Jesús. ¿Cómo no, don Judas? Siéntese, por favor. Con tanta amabilidad. Seguramente trataron a Judas, hermanos, con una cortesía. ¿Quiere algo de tomar, don Judas? ¿Un vinito? ¿Algo? ¿Se le ofrece algo? Porque así es el pecado. El pecado, cuando toca nuestra parte, nuestro corazón, hermanos, el pecado siempre es caballeroso. El pecado es cortés. El pecado le hace ojitos. El pecado tiene palabras bonitas. Pero una vez usted ha consumido el veneno del pecado y se lo ha tragado y se está muriendo y se está agonizando, y usted busca a la persona y le dice: ¿y qué es lo que hice? A mí qué me importa, problema tuyo, vos fuiste el tonto que tomaste esto. Así es el diablo. Por eso bien dice el dicho, ¿verdad? Que mal paga el diablo. Bien se lo sabe, ¿verdad? Mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Qué es lo que le dicen los muchachos cuando le dicen: no, hombre, tomate una vos, que no sos hombre? Tomátela, es más, yo te invito, vaya, más, tomátela, si está rica, mira, sudadita, heladita está. Y viene el baboso, se le empina. Usted le da eso a una vaca, no se la toma, hermano. Pero no vaya a ser el burro con el respeto de los burros, que se le empina. Otra le dice: una más, una no es ninguna. Pero ya, hermanos y hermanas, cuando este individuo se pone detrás del volante y atropella a una persona y choca el carro y le llaman los amigos que le dieron la bebida: hey, mira, maté a una persona, me tiene detenido la policía. ¿Qué crees que le dicen? Problema tuyo, allá tú, yo no te obligué. Así es el diablo. Siempre el diablo es así. Al principio bien cortés, bien dulce, pase don fulano, doña menganita. Pero una vez le hemos comprado al diablo su pecado, hermanos, el diablo ni dos veces nos manda por allá. Por eso es que dice la Biblia: he pecado. A nosotros qué nos importa, problema tuyo. Verso 5. Vea lo que Judas hace.
Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Él tiró las monedas, tratando la manera de ver si eso de alguna manera apaleaba su conciencia, tranquilizaba su conciencia. No fue así. No fue así. Pero eso lo tuviste que haber pensado, Judas. Aquel que solamente te hizo bienes, aquel que solamente te extendió tu mano, aquel que sanó tus heridas, aquel que te tomó en cuenta para el santo ministerio, ¿así le estás pagando? Uno quisiera tener, hermanos, un botón de retroceso. Uno quisiera tener un botón de rebobinar la película. No se puede. Lo hecho está. Lo que se dijo, se dijo. Lo que se hizo, se hizo. ¿Y hoy qué? Ahora vas a tener que cargar con el peso de tu culpa, porque arriesgaste mucho por no pensar. Por eso es que el proverbista dice: no veas el vino cuando rojea, porque cuando está rojito el vino y huele bien, y el olorcito, y que el color, usted lo ve bonito, pero usted se lo traga, como dice también el proverbio, termina siendo, hermanos, literalmente veneno de áspide en el vientre. Termina, hermanos, siendo algo mortal en usted, dentro de usted. Por eso reflexiona. ¿Cuántas muchachas no hay que, como me decía un supervisor, terminan como Volkswagen parado, porque el muchacho les dice cosas bonitas, que vos sos mi princesa, que vos sos mi reina, que no hay nadie como tú, que yo por ti bajo la luna y las estrellas, solo dame tu prueba de amor, demostrame que me amás. Y eso, hermanos, este infeliz se lo ha dicho a varias. Pero como es el guapo, como es el mangazo, sí, pero ese mangazo te va a dejar olvidada cuando le digas que no te vino la regla. Sí, pero ese muchacho no se va a hacer responsable de ti. Por eso piénsalo, estás a tiempo, reflexiónalo. Hoy muchos hermanos de los que me están escuchando, el Señor les está advirtiendo a tiempo, para que oigamos la palabra de Dios. Porque llegará un momento en que lo que decidas ya no tiene vuelta atrás. Y dice: luego fue y se ahorcó. Ahí terminó Judas, muerto. Los jefes de los sacerdotes, dice, recogieron las monedas y dijeron: vea, están matando a un hombre inocente, al Hijo de Dios. Pero ellos preocupándose, la ley no permite echar esto en el tesoro porque es precio de sangre. Ellos mismos eran conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero es tanta la dureza del corazón. Pero ¿quiénes son duros acá? Los religiosos, los sacerdotes. Ellos son los duros. Le voy a decir algo. Uno pensaría muchas veces que el duro de corazón es el inconverso, pero muchas veces hay dureza en medio del corazón del pueblo de Dios. Muchas veces los duros somos nosotros, hermanos y hermanas, a quienes el Señor nos está diciendo una y otra vez: cambia, detente. No, nadie se da cuenta. No, nadie me va a ver. Pero nadie jamás, hermanos y hermanas, va a burlar la vista del Señor. Todo está a la vista de Él. Entonces pensemos, hermanos, porque no vaya a ser que eso que usted esté haciendo después lo ponga a llorar a usted y a toda su familia. Y usted quiera volver atrás, no se puede. Sé que muchos de los que están acá podrían decir: hermano, a mí cómo no me gustaría tener una máquina del tiempo para no tomar la decisión que tomé. Muy tarde, muy tarde. Pero déjame decirte algo, tengo una buena noticia para ti. Si tú sientes que tu vida está hecho pedazos, como una pieza de barro que se ha quebrado, déjame decirte que aquí está el buen alfarero para tomar esos pedazos y volverle a dar una nueva forma.
Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, deseo, hermanos, en esta mañana hacer una invitación para todos aquellos amigos, amigas que necesiten a Jesús como su Señor y su Salvador, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por usted. O si usted desea reconciliarse, Dios le bendiga al caballero, pase adelante, queremos orar por usted, hermano, pase, queremos orar por ti. Bienvenido a la familia de Dios. Si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Sabes, Jesús puede tomar cualquier pedazo y hacer de esos pedazos de barro una pieza nueva para su gloria y su honra. Solo es de que tú le entregues tu vida a Jesús y te pongas en pie, camines como lo ha hecho este joven valientemente. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Tal vez usted dice: para mí es demasiado tarde, hermano. No importa. No importa que tú sientas que ya es demasiado tarde. No importa. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Judas fue al lugar equivocado, fue a los pies de los religiosos. Pero si tú vienes ahora a Jesús, Él puede perdonar tus pecados. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Póngase en pie, hermano, si se acerca, por favor. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie o levantar su mano. Cierro ya la invitación. Dios le bendiga. Bienvenida, hija, pasa. Hermana diaconisa, por favor. Bienvenida, hija, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Venga, póngase en pie. Lo puedes hacer esta mañana. Te vas a ir sin Jesús. Ya cuando las cosas son demasiado tarde, aún en el último momento, el Señor puede cambiar tu vida. Pero solo es de que le entregues tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien más? Yo sé que aquí hay más personas, hermanos, y por eso me tomo este tiempo. Si tú has traído un amigo, pregúntale: brother, ¿quieres venir a Jesús? No piense que es demasiado tarde. Hermana, amiga, que has venido a este lugar por primera vez, tú sola, no has venido por casualidad. Es porque Dios ha tocado tu vida para que vengas y te dice: tienes tiempo ahorita de cambiar. ¿Habrá alguien? Termino, hermano, ya, porque el tiempo me avanzó. Pero sé que hay muchos a quienes el Señor les está diciendo: ven. ¿Hay alguien más? Unos pocos segundos más. Pero siento, hermanos, que aquí hay alguien más. ¿Alguien más? ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Ven. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por estas vidas que están acá. Queremos pedirte que tú les perdones, Señor, y les limpies de su pecado. Dale vida nueva. Y que a partir de este momento, Señor, toda culpa y todo pecado se vaya de su ser. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a ellas, venga a él y les dé paz. Dale paz a este muchacho, a esta señorita. Y que a partir de este momento, Señor, puedan ellos comenzar de nuevo.
Gracias, Señor, por el sacrificio que tenemos disponible, ese sacrificio de Jesús. Y ayúdanos a nosotros a ser reflexivos para tomar buenas decisiones. Ayúdanos entonces a perseverar, Señor, y mantenernos en integridad delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bienvenidos, hermanos. Pueden pasar a que les tomen sus datos. Hermanos, vamos a orar en esta ocasión, pero lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, bendice a tu pueblo, Señor, que se hace participante de las ofrendas y los diezmos. Bendícelos, que nunca falte el pan sobre sus mesas, que nunca falte trabajo, Señor. Prospera y multiplica sus esfuerzos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos y hermanas, y mientras cantamos al Señor. Y a su nombre. Con nuestras palmas. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré.